Actividades sobre sales ácidas. En el primer ejercicio nos pide escribir la fórmula. Entonces vamos a hacer por el mecanismo que les había enseñado, el mecanismo corto para obtener la sal ácida correspondiente. Para eso empezamos del piroborato, es decir, tenemos que preparar el ácido del cual proviene el piroborato y luego vamos a unirlo con el sodio. Entonces, piroborato se refiere a boro con su mayor valencia, es decir, boro 3. Vamos a intercambiar primeramente con el oxígeno. Este es el paso para obtener el ácido pirobórico. Más, como nos menciona piro, entonces es H4O2. Sumamos entonces H4, V2O5. Entonces, ahí tenemos el ácido pirobórico. El piroborato viene a ser esta parte. Es el radical piroborato, V2O5. De los cuales, al cual, mejor dicho, hay que agregarle 3 hidrógenos para que sea triácido. Y luego vamos a unirlos con el sodio. Muy bien, entonces esto queda como cálculo auxiliar y hacemos sodio. Entonces en primer lugar siempre va el metal con su valencia 1 y en paréntesis vamos a cargar lo que les mencioné, 3 hidrógenos al radical ácido. Entonces va a quedar H3V2O5, al cual le tenemos que poner la valencia también. Y para hacer eso hacemos la diferencia entre 4 hidrógenos que tenemos acá del ácido con los 3 que agregamos al radical. Entonces nos queda 1. Intercambiamos y eliminamos el paréntesis para el resultado final. NaH3V2O5. Este es entonces nuestro resultado final. A continuación seguimos con el sulfato ácido férrico, donde vamos a preparar el sulfato que proviene del ácido sulfúrico. Entonces, azufre con su mayor valencia por la terminación ato que nos dice ahí. Entonces, 6. Oxígeno, 2. Intercambiamos, simplificamos primeramente y luego le sumamos H2O. Le sumamos agua. Entonces queda H2SO4. Ya tenemos entonces preparado nuestro ácido sulfúrico del cual vamos a utilizar el ácido. Bueno, pasamos entonces a la parte del metal. Férrico se refiere a hierro con su mayor valencia que es 3. En paréntesis entonces, como nos menciona ácido, indica la presencia de un hidrógeno dentro de la fórmula y agregamos a continuación el sulfato ácido que es SO4. Obtenemos la valencia con la resta entre el hidrógeno 2 del ácido con este de aquí. Entonces nos da 1. Resultado final tenemos, como aquí hay un subíndice, no se puede eliminar el paréntesis. Entonces tenemos Fe paréntesis HSO4 3. Siguiendo entonces con las sales ácidas, sulfato nos dice. Es el mismo que el anterior, entonces de ahí nomás ya vamos a utilizar para poder resolver más rápidamente. O bien pueden preparar todo el cálculo auxiliar nuevamente y hacer los mismos pasos. Pero como ya tenemos hecho, entonces pasamos nada más ya a preparar con el metal. Calcio, entonces Ca, valencia 2. Sulfato ácido, es decir, un hidrógeno y luego le agregamos el radical sulfato que es SO4. Nuevamente hacemos la resta, 2 menos 1 y el resultado es la valencia del radical ácido. Procedemos al intercambio de estas valencias y ya tenemos el resultado final. Ca, paréntesis, HSO4,
y un 2. Pasamos al último ejercicio en que les muestro y el resto queda para que ustedes lo puedan realizar. Entonces tenemos piroantimonito. Se refiere entonces a antimonio con valencia menor. Acuérdense que la terminación ito significa valencia menor. Entonces, antimonio Sb, valencia 3, con oxígeno valencia 2. Intercambiamos y nos pide piro de agua, H4O2. Sumamos entonces H4, Sb2O5. Ya tenemos entonces preparado nuestro cálculo auxiliar, el ácido piroantimonito, al cual vamos a unir al metal cuproso. Recuerden, cuproso es cobre con menor valencia, por eso lleva oso. Entonces tenemos Cu valencia 1 con triácido, es decir que 3 hidrógenos tenemos que agregar con el radical ácido, Sb2O5. Y la valencia la obtenemos restando, gente, 4 menos 3, 1. Entonces, intercambiamos y sacamos el resultado final, CuH3Sb2O5 del paréntesis, ya que quedó la unidad aquí, entonces el paréntesis no se escribe. Y ahí concluimos el resultado final. Pasamos al ejercicio número 2, donde nos pide que escribamos los nombres. Entonces, en nomenclatura tradicional tenemos que identificar el radical ácido primeramente. SO4 entonces viene del ácido sulfúrico, es decir, sulfato. Vemos que hay un hidrógeno, entonces va a ser ácido, y el metal aluminio, que es única su valencia, entonces va a ir de aluminio. Escribimos entonces en tradicional eso, sulfato. Como les dije, un hidrógeno indica entonces que hay que poner la palabra ácido. Y finalizamos con el nombre del metal, que es aluminio. Y aluminio es de valencia única, entonces va de aluminio. Ahí está entonces en la nomenclatura tradicional. Pasamos en la nomenclatura stock. En stock nos decía que se traslada la palabra hidrógeno acá se ve mejor, trasladamos la palabra hidrógeno antes de todo esto y desaparece la palabra ácido. Bueno, entonces quedaría hidrógeno, sulfato de aluminio. ¿Vieron? Se antepone entonces la palabra hidrógeno, luego sulfato, ya no se pone ácido y después pasa de aluminio. Finalizamos entonces con la nomenclatura sistemática. Se mantiene entonces la palabra hidrógeno, también sulfato, y se agrega nada más el paréntesis para indicar la valencia del no metal. Entonces es hidrógeno, luego continúa la cantidad de oxígeno que tenemos en la fórmula. Vamos a mirar un poquito otra vez. Tenemos 4, entonces para indicar prefijo 4 se dice tetra. Entonces sería hidrógeno tetra oxo. Luego, como les dije, sulfato en paréntesis la valencia. Sulfato, paréntesis 6. Todo esto junto. Hidrógeno tetraoxo sulfato 6.
y luego de aluminio. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. El siguiente ejemplo, entonces tenemos NiH2, es una biácida, SB2O7. Y vamos a hacer en el mismo orden, tradicional, stock y sistemática. Entonces, en tradicional tenemos que mirar el radical ácido. La característica SB2O7 proviene de un piroácido. Siempre que termina, entonces, primero el no metal es de los casos especiales, como ustedes recordarán. Luego el 2 y la O con el 7. Entonces sí o sí viene de un piro. Piro, entonces, empezamos. Piro, antimoniato, ácido, biácido porque hay dos hidrógenos. Biácido y finalizamos con el metal níquel, que estuvo utilizando su mayor valencia, por eso que se simplificó totalmente y no aparece el paréntesis. Entonces sería niqueloso. Su valencia 2, niqueloso. Piro, antimoniato, biácido, niqueloso. En stock, entonces, ponemos el prefijo bi o di también puede ser. Esto es para stock. Ahí. Entonces sería diácido. Perdón, no es diácido. Perdón. Dihidrógeno. Acá. No quiero más cortar el vídeo, entonces dihidrógeno. Dihidrógeno. Antimoniato. De níquel 2. Acuérdense, si el metal tiene más de una valencia, entonces hay que especificar cuál de ellas utilizó. Y acá utilizó la número 2. Y en sistemática hacemos lo mismo. Dihidrógeno. Ya se va a ver mejor. Dihidrógeno. Heptaoxo. Hepta porque hay 7. ¿Qué cosa? Oxígenos, por eso va oxo. Heptaoxo. Antimoniato, continuamos acá abajo. Antimoniato, en paréntesis 5, la valencia utilizada por el antimonio. De níquel, en paréntesis 2. Proseguimos con el ejercicio C. Entonces, tenemos como radical ácido al piro antimónico o antimoniato, piro antimoniato. Entonces, en tradicional empezamos con esa palabra, piro antimoniato. Un poco larguito, ¿verdad? Piro antimoniato. Luego nos fijamos en la cantidad de hidrógenos que está presente en la fórmula. Y tenemos 3. Entonces sería triácido. Triácido. Muy bien. Y luego quedaría nombrar el metal que está utilizando su menor valencia. Entonces sería estañoso. Estañoso. Acuérdense que la terminación oso significa menor valencia. Esto es para la nomenclatura tradicional. Entonces, en tradicional tenemos de esta manera.
Pasamos a la nomenclatura stock. En stock tenemos que agregar la palabra hidrógeno. Como vimos en la formulita tenemos 3 hidrógenos, entonces se indica con prefijos de cantidad. Entonces sería trihidrógeno. Trihidrógeno piroantimoniato. Entonces sería, voy a continuar acá abajo, piroantimoniato. Se quita la palabra triácido y se continúa acá, ahí lo que le está diciendo, esta palabra ya no se va a utilizar y se agrega el nombre del metal. Entonces sería trihidrógeno antimoniato estáñico. O sea que estaño de estaño 2. Así. Y para la forma sistemática, agregamos todo esto, solamente que tenemos que poner la cantidad de hidrógenos presentes. Como vemos, hay 7. Entonces sería trihidrógeno hepta oxo piroantimoniato hay que agregar la valencia que usó el piroantimoniato, que es 5, de estaño 2. Y de esta manera entonces concluimos el ejercicio número 2.